see bluebirds of paradise. I see sunset to sunrise. Watch comets in the sky. I see magic flying by. I feel my Father holding me. I feel my spirit learn to breathe. I look into my mother's eyes. I know this must be paradise. And they say, oh my, this is paradise. I say, oh my. Thank you for the sunshine. Thank you for the light. Thank you for the moonshine. Thank you for the night. Thank you for the big cloud. Thank you for the fall. Thank you for my life. Thank you for it all. I run through fields of majesty. I run in the night of reality. I run back to my enemy. I run deep down inside of me. I hear whispering in the trees. I hear their towering melodies. They share their ancient memories. They sing. We are family, and I sing. Oh my, this is paradise. I sing. Oh my. Thank you for sunshine. Thank you for the light. Thank you for the moonshine. Thank you for the night. Thank you for the big light. Thank you for the fall. Thank you for my life. Thank you for it all. Thank you for sunshine. Thank you for the light. Thank you for the moonshine. Thank you for the night. Thank you for the big light. Thank you for the fall. Thank you for my life. Thank you for the laughter. Thank you for the thank you for the thank you for thank you for it. Thank you for my life. Thankful for it all. Bueno, después de haber escuchado, compartido con ustedes esta hermosa canción, Thankful, que bueno, muchas veces tenemos tantas cosas que agradecer que en general son más de las que tenemos por quejarnos. Bueno, hoy vamos a comenzar con la charla de trombosis venosa profunda. Estas charlas, como saben, complementan la bibliografía que se sugiere de la cátedra. Cuando subimos bibliografía, siempre es más actualizada y con mayor información que los libros en general, porque ustedes saben que los libros, sobre todo los libros en inglés que se traducen, llevan un proceso de alrededor de entre 2 y 4 años. Y esta es una
una asignatura que prácticamente año a año va creciendo mucho en conocimiento. Hoy vamos a ver la trombosis venosa profunda dentro del capítulo de trombosis. Siempre tenemos que comenzar hablando de lo básico. Esto es bueno que lo repasen de los libros de fisiología, básicamente para saber y comprender, digamos, cómo es este proceso de la activación de la cascada de la coagulación. Ustedes saben que en principio se genera por una lesión vascular, lo cual va a exponer el factor tisular a los componentes del torrente sanguíneo. Este factor tisular también se puede encontrar en micropartículas derivadas de células transmitidas por la sangre y en condiciones fisiopatológicas también en leucocitos o plaquetas. El factor 7, vamos a buscar factor tisular. El factor 7 es el ligando y es activado por la unión al factor tisular expuesto en el sitio de daño vascular. La unión del factor 7 con el 7 activado al factor tisular activa la cascada descendente con conversión del factor 10 a factor 10 activado. Este factor, digamos, esta unión del factor 7 activado va a convertir también inicialmente el factor 11 en factor 11 activado y luego, ¿no?, va a activar al factor 10 junto con el cofactor, ¿no?, el factor 8 activado. El factor 10 activado con su cofactor, que es el factor 5, convierte la protrombina en trombina, que luego va a convertir el fibrinógeno en una sustancia más estable, que es la fibrina, y es insoluble, lo que lleva finalmente a la formación de coágulos o trombos. La trombina, por su parte, también activa el factor 8 al factor 8 activado. Una transglutaminasa que se entrecruza covalentemente y estabiliza el coágulo de fibrina. La formación de trombos se ve afectada siempre por mecanismos que gobiernan la estructura y estabilidad de la fibrina. Hay varios de estos, como todos son los factores antitrombóticos, que son normales, que estén en el contenido sanguíneo, y regulan los procesos de coagulación de la sangre. Y estos incluyen la antitrombina, el inhibidor del factor tisular, cofactor 2 de heparina y las proteínas C y proteína S. Esto en condiciones normales tiene una interacción permanente y va a inhibir la producción de trombina para prevenir la perpetuación o la formación de coágulos. En general, después de que el coágulo causó oclusión en el sitio dañado y comienza a expandirse hacia segmentos de vasos adyacentes sanos, las reacciones anticoagulantes o fibrinolíticas, que, digamos, reguladas por el endotelio normal, se vuelven fundamentales para limitar la extensión del coágulo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de trombosis venosa? Dentro de las cirugías, la cirugía del sistema nervioso central o una cirugía abdominal mayor, como puede ser una resección de colon, una cirugía pancreática,
una gastrectomía, una cirugía de resección de segmentos hepáticos, etc. Dentro de los procesos neoplásicos también hay muchas neoplasias sólidas y también del sistema hematopoyético que pueden producir una tendencia a la formación de trombosis, el síndrome antifosfolipídico y también algunas otras como el trauma, ya sea directo o indirecto sobre la vena, el embarazo, viajes muy prolongados en situación de estar sentado, la obesidad, la utilización de anovulatorios orales o terapias de reemplazo hormonal, los síndromes mieloproliferativos y la policitemia B. Bien. Dentro de esto tenemos que la formación de un coágulo o un trombo, fíjense que tiene varios componentes. Por un lado puede haber hipoxia, la hipoxia es trombogénica, el daño directo, como dijimos, o la contusión con daño indirecto. Y acá vamos a tener que intervienen una serie de mecanismos y también de células, como aquí ustedes ven glóbulos rojos, estas serían plaquetas, también intervienen los neutrófilos, ¿no? La vía extrínseca y la vía intrínseca de la coagulación. Estos temas es bueno repasarlos e incluirlos cuando estamos razonando todo este proceso para repasar justamente cómo están implicadas en cada una de estas situaciones. También tenemos los NET, que ahora vamos a ver de qué se tratan, ¿sí? Y una serie de citoquinas, algunas de ellas proinflamatorias. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a empezar a decir algunos conceptos del papel de cada uno de estos procesos y cada uno de estos elementos formes que encontramos en la formación de un trombo. En este caso, el papel del flujo venoso. El papel del flujo venoso básicamente es cuando este flujo se vuelve turbulento o hay éstasis, ¿no? En condiciones normales sabemos que el flujo venoso es pulsátil y las venas tienen válvulas que se abren y se cierran aproximadamente unas 20 veces por minuto mientras una persona se encuentra de pie. Las válvulas venosas son mucho más numerosas en las extremidades inferiores, desde ya, donde el retorno venoso tiene que ir en contra de la gravedad. Estas válvulas guían la dirección del flujo sanguíneo y previenen que haya reflujo. El tiempo entre dos cierres consecutivos de la válvula corresponde al ciclo, lo que se llama el ciclo de la válvula. Y una válvula consta de 4 fases, este ciclo, que es la fase de apertura, la fase de equilibrio, la fase de cierre y el cierre propiamente dicho. Las válvulas venosas son particularmente vulnerables a la iniciación y formación de trombos. En primer lugar, en el seno, ¿no?, de valvular, es el lugar donde se está más expuesto al flujo turbulento, con éstasis durante casi todo el ciclo valvular, lo que promueve la expresión de factores protrombóticos en las células endoteliales y la retención de leucocitos y plaquetas que, como vamos a ir viendo, contribuyen a la trombosis. Se sabe que el estrés por fricción puede modificar la expresión de numerosos genes, por lo tanto la fricción del flujo sanguíneo sobre el endotelio, pulsátil o ya sea, digamos, pulsátil o laminar, puede
promover la expresión de factores antiinflamatorios y antioxidantes. Pero por el contrario, el bajo estrés por fricción o la alteración del flujo resultante del reflujo que promueven un fenotipo inflamatorio y trombótico, por ejemplo, expresada por la elevada cantidad de moléculas de adhesión intercelular, las que se llaman ICAM1, las moléculas de adhesión de células vasculares, las BICAM1 o las selectinas. Esto quiere decir que el flujo, digamos, el reflujo en una vena, el reflujo, es decir, cuando hay incompetencia valvular, esto va a producir, ¿no es cierto?, la pérdida del flujo pulsátil y laminar en un flujo turbulento, y esto obviamente va a promover la liberación de estas moléculas que mencionamos. También existe evidencia de que el éxtasis promueve la infiltración de leucocitos en el seno de la válvula, principalmente los monocitos. Y otras alteraciones del flujo venoso, como en este caso el reflujo, también están asociadas con infiltración de granulocitos, o sea, de polimorfonucleares, además de los monocitos y linfocitos. De esta manera, el reflujo que se produce por la incompetencia valvular crónica se asocia con trombosis venosa crónica, porque aumentan las interacciones entre los leucocitos y las células endoteliales, lo que puede conducir a la activación de las células endoteliales y la regulación positiva de genes proinflamatorios. Es decir que de esta manera definimos el papel del flujo venoso en la trombosis venosa, ¿no? Por otro lado, tenemos el papel de la disfunción endotelial. Cabe recordar que todos estos fenómenos que estamos viendo se dan de manera secuencial y algunos de manera concomitante. Sabemos que el endotelio regula la hemostasia con factores anticoagulantes y fibrinolíticos, ejemplo la trombomodulina, activador del plasminógeno de tipo tisular, inhibidor de la vía del factor tisular y el heparansulfato. Y los factores procoagulantes y antifibrinolíticos, como el factor tisular, los receptores de la trombina, el factor de von Willebrand, etc. Por esta razón, la disfunción del endotelio, definida como digamos, el endotelio adquiere un fenotipo proadhesivo, proinflamatorio y protrombótico de las células endoteliales, junto con una escasa vasodilatación, se considera un fuerte factor de riesgo de trombosis, así como una resolución alterada del trombo. En pacientes con trombosis venosa se ha visto que existe una relación entre la función endotelial deteriorada y la trombosis venosa, evidenciada como por niveles elevados de marcadores de activación endotelial, como por ejemplo la selectina P soluble. Es decir, que si nosotros queremos determinar o detectar la presencia de trombosis venosa, lo que podemos hacer es medir, digamos, la concentración de este marcador que acabamos de mencionar, la selectina P soluble. Además, también se observaron que los pacientes con trombosis venosa de origen incierto tienen una concentración disminuida de la citoquina antiinflamatoria 10, la interleuquina 10. Y esto puede favorecer aún más la disfunción endotelial por la función que tiene la interleuquina 10. También se sabe que la edad es un factor de riesgo para la trombosis venosa. En este sentido, se ha visto que en los pacientes ancianos
las células endoteliales son potencialmente proagregantes, protrombóticas y antifibrinolíticas, posiblemente debido al aumento de la secreción de mediadores inflamatorios por parte de las células endoteliales, con un fenotipo secretor asociado a la senescencia. En síntesis, uno puede decir que diferentes factores como la hipoxia, la inflamación, que todo termina produciendo, digamos, distinto tipo de noxa sobre el endotelio, produce disfunción del mismo. Aumentan la CICAM1, la selectina P, el factor de von Willebrand de membrana, ¿no es cierto? Se deteriora la función anticoagulante y favorece el reclutamiento de leucocitos y plaquetas. De esta manera se facilita la formación del trombo, teniendo en cuenta los antecedentes, la activación endotelial, facilitando el reclutamiento de diferentes células como leucocitos y plaquetas, que va a terminar favoreciendo de esta manera la trombosis venosa. Además, el endotelio es importante en la resolución del trombo. Por lo tanto, uno puede utilizar como objetivo terapéutico disminuir o atenuar el impacto sobre el endotelio o bien bloquear todas aquellas interleuquinas proinflamatorias para evitar la progresión del trombo. De esta manera, conocer la fisiopatología nos permite a nosotros poder inferir dónde deberíamos actuar para evitar la progresión de la enfermedad. Otro de los fenómenos, el reclutamiento de las células sanguíneas, bueno, digamos, cuando el endotelio se vuelve proadhesivo, que puede ser ya sea por hipoxemia o por inflamación, juega un papel importante en el arribo de células sanguíneas al lugar de la formación del trombo, y se ha establecido que la selectina P es la primera glicoproteína regulada positivamente en el endotelio activado 6 horas después de la trombosis inducida y favorece el reclutamiento de leucocitos. ¿De acuerdo? Es decir, recordemos, la selectina P es la primera glucoproteína que va a favorecer el reclutamiento de leucocitos a nivel del trombo. Otro de los actores, las plaquetas, fundamental, el papel de las plaquetas. Sabemos que las plaquetas son células enucleadas, derivadas del citoplasma de los megacariocitos, tienen varios receptores de glicoproteínas como la glicoproteína 2B3A, la glicoproteína B9 y receptores no glucoproteicos como los receptores de adenosindifosfato y tromboxano A2. Además tienen gránulos alfa que contienen la P-selectina, entre otros, y gránulos densos que contienen ATP, ADP, serotonina, entre otros también. Las plaquetas circulan en forma discoide, recordemos, se adhieren al endotelio alterado a través de receptores. Como consecuencia, las plaquetas se activan y secretan el contenido de sus gránulos, lo que va a facilitar el proceso de agregación plaquetaria. Son un componente conocido dentro de los trombos venosos. Cuando analizamos un trombo de personas que han muerto por tromboembolismo venoso, se encuentra glicoproteína 2B3A, fibrina, glicoforina A y el factor de von Willebrand. También se ha estudiado más a fondo el papel de las plaquetas en la trombosis venosa, a partir de los resultados observados en un modelo in vitro, o sea, en laboratorio, de éstasis valvular venoso. Se ha sugerido que las plaquetas se adhieren, activan y posteriormente promueven el crecimiento del trombo más allá del seno valvular y hacia el flujo volumétrico. En un modelo de ligadura, digamos, en ratones, sin alteración endotelial, se identificó que las plaquetas desempeñan un papel importante en la fisiopatología de la trombosis venosa profunda. Se reclutan, primero, tempranamente, tras la restricción del flujo,
y participan en la estabilización y acumulación de neutrófilos y monocitos, siendo importante la glicoproteína 1B alfa, tanto para la agregación plaquetaria en el trombo como para las interacciones plaquetas-leucocitos, lo que mejora la capacidad de los neutrófilos para derivar, se llaman trampas extracelulares de neutrófilos, conocidos como NET, las trampas extracelulares de neutrófilos. La sigla en inglés es NET. Se propone que el endotelio activado por hipoxia se vuelve permeable a la penetración de plaquetas al subendotelio y esto puede favorecer la interacción que regula el curso de la trombosis. Por lo demás, se ha demostrado que la activación plaquetaria induce también, inducida, la agregación plaquetaria inducida por la interleuquina 17 favorece la trombosis venosa. De alguna manera, aquí tenemos que resaltar la presencia de las plaquetas, las glicoproteínas 2B3A, 1B alfa. Tenemos que resaltar cómo es la función que acabamos de mencionar, cómo las plaquetas tienen una función en el reclutamiento de leucocitos y promueven la liberación de los NET. También hay una propuesta de que las plaquetas pueden acumularse en el subendotelio y esto, por ejemplo, puede producir una interacción con una sustancia que se llama podoplanina, que se encuentra positivamente regulada en algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer del sistema nervioso central, y esto la relaciona con mayor riesgo de trombosis venosa profunda. Bien. Los leucocitos. Hace aproximadamente 10 años, fíjense que en el conocimiento de la medicina no es mucho, es bastante nuevo, se sugirió que la trombosis en determinadas circunstancias desempeña un papel fisiológico importante en la inmunidad innata, denominándose este proceso como inmunotrombosis. Se sabe que los leucocitos participan en la fisiopatología de la trombosis. De hecho, al examinar la composición de un trombo, lo que se observa es que del total de leucocitos presentes, 30% corresponden a monocitos y 70% a neutrófilos. Los monocitos son principalmente importantes en la aparición de la trombosis y esto se debe a que cuando se activan exponen el factor tisular que activa la vía extrínseca de la coagulación. También liberan citoquinas que activan las células endoteliales, lo que favorece la expresión de moléculas de adhesión. Está descrito que el papel de los neutrófilos es contribuir la propagación de la trombosis siguiendo el flujo del vaso mediante la unión directa del factor 12 y la liberación de los NET, que apoyan la activación del factor 12. Además, también los neutrófilos se unen a la selectina P en el endotelio activado y secretan oncostatina. La oncostatina liberada hace que las células endoteliales, en cuestión de poco tiempo, pocos minutos, agrupen aún más la selectina P y mejoren notablemente la función adhesiva, favoreciendo la adhesión de los leucocitos y la formación de la trombosis en las venas cuyo flujo ya está deteriorado. El papel de los NET. Como dijimos, estas sustancias de red de atrapamiento
Los NET son un mecanismo de defensa de los neutrófilos y se producen mediante la liberación del contenido nuclear de los neutrófilos al espacio extracelular. Están compuestos por cromatina descondensada y proteínas granulares y citoplasmáticas. Se conocen dos mecanismos por los cuales se liberan los NET. Uno es cuando hay una infección, ¿no?, a través de los microorganismos patógenos que estimulan directamente la liberación de los NET. Y las plaquetas pueden estimular a los neutrófilos para que estos formen los NET. Para la unión de las plaquetas a los neutrófilos, tanto la glicoproteína 1B alfa como la integrina son importantes. Se sabe que las plaquetas liberan el grupo 1 de alta movilidad, se llama, y esta es una proteína que promueve la trombosis venosa mediante la liberación de los NET. Las consecuencias de esta liberación, es decir, de los NET, es favorecer la unión y la activación de las plaquetas. Por otro lado, los NET promueven la activación de las vías de la coagulación intrínseca y extrínseca, activando el factor 12 y el factor tisular respectivamente. Por último, los eritrocitos también se unen con alta afinidad a los NET. Esto puede proporcionar en parte un mecanismo por el cual los glóbulos rojos se reclutan en los trombos venosos. Acá hago una pequeña detención para decirles que todo esto que parece muy complejo, vayan al diagrama y van aplicando esto que estamos revisando, lo van aplicando, ¿no? Lo pueden escribir con flechitas al costado, cómo van interactuando todos estos mecanismos que estamos viendo hasta ahora. Esa es una buena manera de repasar los conceptos. Bueno, siguiendo el papel, obviamente, de la activación plaquetaria, vimos algo, ¿no? Los trombos venosos están compuestos por una gran cantidad de fibrina producida a partir de la activación de las vías de coagulación extrínseca e intrínseca. Los monocitos se activan y expresan el factor tisular, el complejo factor tisular, factor 7 activado, activa el 10, se inicia la activación de la vía común de la coagulación para formar la fibrina. Además se sabe que los NET contribuyen a la activación de las vías de la coagulación extrínseca e intrínseca. Primero, los NET se unen a micropartículas que contienen factor tisular. En segundo lugar, enzimas de los neutrófilos favorecen la activación de la vía extrínseca. Y en tercer lugar, la superficie polianiónica del factor 12 activado de la vía intrínseca, y luego el factor 12 activado activa al factor 11, factor 11 activado activa al factor 9 y el complejo 9 activado, 8 activado activa al 10. Hay evidencia del papel clave que juega el factor 11 en la trombosis venosa. Se observó que pacientes con deficiencia grave de este factor tienen una menor incidencia de trombosis venosa. Además, también está estudiado que el factor 13 desempeña un papel también bastante importante en la trombosis venosa y se relaciona a la cantidad de glóbulos rojos que contienen el trombo. De hecho, se ha demostrado que la inhibición, es decir, si nosotros inhibimos el factor 13 activado, se reduce el contenido de glóbulos rojos en el trombo, por lo tanto, el tamaño del trombo. Además, se describió que los glóbulos rojos pueden interactuar con las células endoteliales activadas, los leucocitos y las plaquetas, y así últimamente integrarse al trombo. La incorporación de los eritrocitos al trombo proporciona una superficie procoagulante donde se puede generar más trombina. Seguimos con el papel de las citoquinas.
Actualmente hay un montón de citoquinas, no las vamos a mencionar a todas, pero conviene tener 2 o 3 presentes porque son importantes. Cada vez hay más evidencia que respalda el papel de la inflamación en el tromboembolismo, tanto como causa como consecuencia. Se describió el papel del interferón gamma en la trombosis, que es producido por las células, las natural killer, y es esencial para el desarrollo de trombos al estimular la liberación de NET por los neutrófilos. Otra citoquina importante es la interleuquina 6. Esta existe en mayor concentración en el suero de pacientes con trombosis venosa, o sea, parecería un marcador, además de intervenir en el proceso. Y si nosotros, fíjense, producimos un anticuerpo, por ejemplo, que neutralice la interleuquina 6, vamos a reducir la formación de trombos, ya que es una medida terapéutica. Además, también, utilizando un modelo en ratones donde se ligaba la vena, se vio que la interleuquina 17 promueve la trombosis. ¿De qué manera? Estimulando la agregación plaquetaria, la infiltración de neutrófilos y la activación de células endoteliales. Bien, hasta acá revisamos cuál es la fisiopatología de la trombosis venosa. Entonces, quizá haya mucha información, por lo tanto, los invito a que una vez que escuchen esta breve charla, impriman este gráfico y aquí empiezan a agregar, como les había dicho, todos los datos que fuimos hablando y cómo ellos interactúan y cuáles son los pasos más importantes. Y ustedes vieron cómo siempre estamos nombrando plaquetas, glóbulos rojos, leucocitos, neutrófilos, monocitos. Luego nombramos las NET, interleuquinas y algunos factores pro y anticoagulantes. Eso, llevado al gráfico, va a hacer que puedan conceptualizar además de la ayuda del libro. Bueno.